allá por la calle aquella de la Salina, en casa chucha que está en la esquina, una tambora repicar. Para mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este instante, este momento. Gracias por la sintonía, gracias por haber escuchado, oído, visto este programa en todo el año. El programa que hoy vamos a realizar ya es el último programa del año 2022. Estamos en un proceso interesante de muchas modificaciones, de ruptura de paradigmas, de bloqueos, de pandemias. Aún todavía el COVID amenaza, se esconde, aparece, y la realidad nacional y la realidad internacional es convulsa. Es decir, hay guerras todavía provocadas por los imperios, fundamentalmente por el imperio norteamericano, que se ha creído el policía del mundo sin haber sido elegido por nadie, así como este pueril personaje venezolano que se autoproclamó, como diría un politólogo español, un mamarracho que en una plaza se autoproclamó presidente. Así sucede igual en el planeta. Un gobierno, un país, unas corporaciones con unas fuerzas armadas poderosas se autoproclaman policías del mundo e invaden a diestra y siniestra, bien sea por la vía del golpe blando, bien sea por la vía de las sanciones, del acoso o la acción militar de frente, como hicieron criminalmente, por ejemplo, en Irak. De tal suerte que este año 2022 tiene una lectura seguida de las anteriores, que estamos en un proceso de radicalización de las soberanías nacionales, aun cuando los países les cuesta, a los gobiernos les cuesta unirse para hablar a una sola voz frente a los imperios establecidos, es decir, el primero por su fuerza militar, por su fuerza económica, que es el imperio norteamericano, e Inglaterra, Francia, Italia, que tienen un pasado en la historia no muy lejos, tienen un pasado colonialista y neocolonialista, de tal manera que nosotros estamos en esa cruzada y en ese crucigrama donde a veces no sabemos si vamos a continuar o no vamos a continuar. Y lo digo no como una magnificación, no como una expresión fatalista, no. La presencia de bombas nucleares en estos países imperiales es una amenaza latente, continua, que tiene la especie humana, porque en cualquier momento algunos de estos dementes que gobiernan Inglaterra, que gobiernan Francia, Italia, que gobiernan Turquía, que gobiernan Estados Unidos, pueden hacer uso, inclusive Rusia y China, pueden hacer uso de la energía nuclear, no con interés no bélico, sino todo lo contrario, para imponer sus economías y sus concepciones ideológicas y políticas. Este es el año 22. Cerramos entonces un año, en lo particular en Venezuela, todavía atrapados en un avanzar hacia atrás o en un retroceder hacia adelante, en unas contradicciones de gobierno que, por un lado, tiene una estructura jurídica heredada del periodo del presidente Hugo Chávez y luego con la continuación del presidente Nicolás Maduro. La estructura jurídica sigue siendo interesante, sólida, innovadora. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una constitución modelo en el papel. Es una constitución que reivindica los derechos de la población en general en el papel. El derecho de los indígenas, el derecho de las personas de género, el derecho de las mujeres, el derecho de los campesinos, en fin. Hay una reivindicación a toda la población en sus diferentes tipos y modelos de organización. Entonces, ¿qué ha pasado con nosotros en este año 22? Seguimos creyendo que el gobierno es el culpable de todo. Si llueve poco, es culpa del gobierno. Si llueve mucho, es culpa del gobierno. Creemos que las oposiciones representan una opción de cambio hacia adelante y nos hemos encontrado que por primera vez en la historia política de Venezuela, para decirlo desde 1810
hasta la fecha no había sucedido lo que ha sucedido en este periodo. Desde que llegó el comandante Chávez a la presidencia, la oposición se ha fragmentado y ha cometido cualquier tipo de atropello hasta llegar a lo increíble. Sin haber gobernado, sin opciones de ganar, han manejado fortunas. El dinero que Venezuela tenía en el exterior, sus reservas internacionales, lo que teníamos, el oro que estaba depositado en Inglaterra por una jugada importante que hizo el presidente Chávez de sacar el dinero que estaba en gobiernos inestables, gobiernos que estaban al servicio de los gringos abiertamente. En una jugada táctica el comandante retiró las reservas y las depositó en oro en Inglaterra. Pues nos conseguimos que ese gobierno, el gobierno inglés, reconoció a este mamarracho que se autoproclamó presidente en una plaza llamado Guaidó. Esa oposición se ha robado cualquier cantidad de dinero, millones de dólares, y no ha habido ninguna mejora en sus propuestas políticas. Entonces, si nosotros ampliamos la visión, si tenemos una visión caleidoscópica de lo que sucede en nuestro país, estamos en una transición hacia no sabemos qué. Hablan de un socialismo. ¿Cuál socialismo? Porque hay el modelo cubano, hay el modelo chino, ¿verdad? Ya no se trata a estas alturas del pensamiento científico, del pensamiento humanista, de una ortodoxia sobre un modelo económico. El modelo económico neoliberal ha fracasado porque ha enriquecido más a pocos y ha empobrecido más a muchos. Es decir, ha crecido la pobreza en América Latina, según el último informe de la CEPAL. Ha crecido la delincuencia. Los gobiernos duran poco. El fenómeno de Perú, que en 7 años han tenido 6 presidentes, el actual presidente electo por la población, con una diferencia mínima con su oposición, un maestro, un educador, un hombre sencillo, acaba de ser destituido por un juego de poder entre un sector reaccionario con un prontuario criminal como es el sector fujimorista de ese gobierno, de ese país, y sacan a este hombre que no supo actuar porque pretenden cambiar una sociedad podrida a punta de reformas, y no. El año 22 nos enseña, entre otras cosas, que somos vulnerables como especie humana. El COVID puso al descubierto uno de los fenómenos más interesantes, y es que todos somos iguales ante la muerte. Y la muerte se presentó de frente con un virus. Vamos a los compromisos de esta planta y al regresar seguimos con este balance del año 2022. Ya regreso.